Del Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago. Se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, después de haber escuchado la multiplicación de los panes y de los peces, hoy el Evangelio nos presenta a Jesús caminando sobre las aguas. El hecho de que Jesús camine sobre las aguas justo después de la multiplicación de los panes y de los peces es una cuestión que deja mucho también en la enseñanza que nos quiere dar este episodio. Y es sobre todo, queridos hermanos, porque recordemos ayer que veíamos la multiplicación de los panes y de los peces. Una de las cosas es que Jesús quiere enseñarle a los discípulos que ellos tienen la capacidad, que ellos tienen el poder y que ellos tienen que buscar a Jesús como primera opción frente a las situaciones que se les presentan a su alrededor. Y es algo que nos enseña a nosotros frente a las dificultades, frente a los problemas, frente a las situaciones que nosotros tengamos. La primera persona a la que tenemos que buscar siempre tiene que ser a Jesús. Por eso incita mucho a la oración, aquel diálogo, aquella comunicación constante con el Señor. Y entonces, cuando nosotros tenemos una verdadera oración o un verdadero diálogo con el Señor, lo que vamos haciendo es que vamos creciendo mucho en la fe. Y al crecer mucho en la fe, hace ver cómo Jesús se manifiesta en nuestra vida de formas increíbles, de formas maravillosas. Por eso el día de hoy vemos esta imagen de la barca. Jesús dice: «Ya los voy a alcanzar». Yo me pregunto, ¿a alguno de ellos se les habrá ocurrido cómo es que Jesús les va a alcanzar? Bueno, quizás habían otras barcas ahí, no lo sé, pero es interesante ver cómo ninguno cuestiona a Jesús, sino que se van. Y después ven a Jesús caminando sobre el agua. Obviamente es una imagen que impacta, ¿no? Yo hubiera quedado impactado al ver a una persona caminar sobre las aguas. Entonces, claro, el primer sentimiento que produce ese impacto es el sentimiento del temor, del miedo. Es un fantasma. Y entonces aquí quiere dejarnos una nueva enseñanza el Señor. Y es el hecho de que Él siempre se aparece en nuestra vida y nosotros siempre tenemos que confiar en esa aparición del Señor en nuestra vida, sea como sea. La fe nos mueve a eso. Por eso, ahorita, queridos hermanos, yo creo que el Señor en esta Pascua quiere trabajar también nuestra fe. Quiere trabajar el modo en cómo nosotros reconocemos su presencia en la vida diaria y también cómo el impacto que produce el encuentro con el Señor nos lleva a confiar más y más en Él. Por eso las primeras palabras del Señor son: «Soy yo, no teman». Soy yo, el mismo Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando lo iban a recoger ya toca tierra la barca y ya como que se regresa a la situación normal, por así decirlo. Queridos hermanos, Jesús aparece en nuestra vida de muchísimos modos. Esos modos a veces producen en nosotros un impacto, pero lo que tenemos que ver es saber reconocer siempre esa presencia de Dios en nuestra vida como una expresión de fe. Pero cuando estamos en verdadera oración, eso va haciendo crecer nuestra fe y nos ayuda a reconocer más el Señor. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.